La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hola amigos, soy Modesto Montoya, director y conductor del programa Encuentro con la Ciencia, un programa que se dedica a promover la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación a través de entrevistas con los protagonistas en estos campos. Hoy tenemos el placer de contar con la presencia de nuestro amigo estrella, Guido Penano, economista de la Universidad Pacífico, que en nuestro canal es el que más ha sido visto, 140 y tantos mil. Significa pues que los científicos, porque este es dirigido a científicos, son sensibles a sus palabras, sobre todo me parece a la parte de innovación, en los empresarios que aplican el conocimiento para exportar. Y gracias, estimado Guido, por estar con nosotros ya este fin de año prácticamente, ¿no? Buenas, ¿cómo estás, Modesto? Un gusto para mí estar aquí nuevamente en tu programa. Es interesante lo que comentas. Me honra que haya tanta gente que no sé si estará de acuerdo conmigo, pero por lo menos se escucha y eso, y eso propicia un buen diálogo, ¿no? De todas maneras. Sí, parece que le encanta esta idea de que puede haber conocimiento que impulse las pequeñas industrias de todo el Perú y que necesitan. También me señalan que en realidad hay países que se han levantado, especialmente China, justamente con la aplicación del conocimiento científico en el campo, en los lugares que antes nadie visitaba. Y en nuestro país todavía existe esto de que los ingenieros, los científicos, no se acercan allí donde los pequeños empresarios están haciendo grandes esfuerzos por exportar conocimiento. Esa es más o menos la idea que me han señalado. Pero en este caso vamos a tocar un tema muy particular porque entiendo que tú has sido profesor de Julio Velarde y que en algún momento le has un poquito, ¿qué diría? Le has dicho algunas cosas respecto al presupuesto y a sus ideas que él expresa muy a menudo. Eh, es, ¿Cuál es la debilidad, digamos, en este tipo de predicciones y análisis? ¿Qué pasa con nuestro presupuesto actual, por ejemplo, que se ha aprobado? Yo pienso que el presupuesto nos da unas pistas sobre las prioridades que tiene el gobierno para el Perú. ¿Cómo tú los ves? ¿Las has identificado estas prioridades? Bueno, mira, el punto, aquí hay un punto muy importante, ¿no es cierto? Toda la vida en el Perú siempre se ha dicho que nos falta dinero para hacer todo lo que quisiéramos hacer. Eso se ha dicho siempre, es una especie de caballito repetido, ¿no? En Perú sí, pues si tuviésemos más plata, eso es en primer lugar. En segundo lugar, estamos descubriendo en los últimos años que nunca se gasta todo lo que está presupuestado para ser gastado. Sacamos porcentajes de que el gobierno regional tal solo gastó el 65% de lo que tenía disponible y así el municipio tal o cual, en fin. Y entonces llega diciembre y todos los municipios rompen todas las veredas que pueden para justificar, ¿no es cierto?, cierta actividad de gasto de último minuto y se hacen obras a la purete y a la diabla porque si no gastamos, retorna al tesoro público. Y así, años de años, en un país que supuestamente tiene, digamos, estrecheces para gastar y resolver problemas, resulta que un segundo concepto es que nos sobra dinero. El tercer concepto, que también está vinculado, por supuesto, al tema de tu invitación, es que encontramos que esos dineros escasos, porque son escasos para todo lo que deberíamos querer hacer, esos dineros se gastan mal. Y cuando te digo que se gastan mal, es que, por ejemplo,
nos encantan ciertas cosas, nos encanta ser municipios exageradamente lujosos y que van a contranatura de la arquitectura de la zona. Y entonces ves una linda plaza andina, ¿no es cierto? Con toda una serie de casitas lindas, con sus tejas, y en eso aparece este monstruo horripilante con neón y con, ¿no? Con vidrios espejo y con aluminios y que realmente es horrendo y que ha costado un dineral y que no tiene justificación de estar ahí. Pero también al frente de ese municipio horroroso tienes una plaza también horrorosa, exageradamente guachafa, donde hay un excesivo gasto innecesario y donde en el medio hay una pileta para sabe Dios qué, que a los 2 meses ya no funciona, ¿no? Y entonces, y después un cuarto elemento es que va ocurriendo el traspaso del tiempo y descubres que una cantidad inmensa de gobiernos y de gobernadores regionales se robaron la plata y por eso no se acabó el hospital tal, por eso no se acabó el sistema de agua que debería haber, el desagüe estuvo mal hecho y se rompió, se inundó media parte del pueblo porque el sistema de agua estuvo mal diseñado, etcétera, etcétera, etcétera. Corrupción, corrupción y corrupción. Mira todos los conceptos que están alrededor de este concepto fundamental que es el presupuesto, que es el dinero de todos los peruanos, aportado por todos los peruanos, unos más y otros menos, que es horrorosamente utilizado, horrorosamente malgastado y horrorosamente robado. Todo eso vinculado al concepto que tú me acabas de plantear, de analizar el tema del presupuesto. Y finalmente, la parte que no se conoce probablemente, pero no se ve, es que todos los años, a partir del mes de enero, cuando empieza a correr el presupuesto, por decirte ahora que empieza a correr, empezará a correr en pocos días el presupuesto del 2025, se empieza a elaborar el presupuesto del 2026, ¿correcto? Y este proceso de elaborar el presupuesto del 2026, que lo he vivido, te lo digo así de claro, lo he vivido de los dos lados. Lo he vivido como ministro de Industria, que tuve que elaborar el pliego de mi sector, y lo he vivido como congresista, miembro de la Comisión de Presupuesto, donde recibes, ¿no es cierto?, la propuesta del Ejecutivo. En ambos lados, te confieso horrorosamente, que te vas a llevar esta sensación tan increíble de que se repite lo mismo del año anterior. O sea, las direcciones de presupuesto de cada uno de los ministerios tienen su planilla, su plantilla del año anterior y maquillan, agregan, incrementan, mueven un poquito de aquí para allá, pero nada más. Y entonces, todos los años, todas las fallas, todos los vicios del presupuesto anterior, básicamente terminan este, reproducidos en el presupuesto siguiente. Y de lo que se trata finalmente es de, cuando ya está elaborado el presupuesto y presentado al Congreso, lo que viene es un sacamanteca denigrante, te digo con toda honestidad, donde el congresista o el grupo de congresistas de la región tal negocian sus votos para que le trasladen dinero de tal cual, de tal partida a tal otra, para tal obra, y la obra de aquí y la obra de allá, y se meten más obras para avanzar un poquito cada una de ellas y no terminar nunca. Te cuento una anécdota en esa dirección. Por allá por el año 2001, cuando yo era miembro de la Comisión de Presupuesto, y viendo que teníamos muchas más obras de los recursos disponibles, ¿qué fue lo que se me ocurrió? Se me ocurrió y dije, vamos a buscar cuál es la obra aprobada más antigua no terminada. Mira lo que te digo, ¿ah? La más antigua, ¿en qué presupuesto se aprobó y no se, obviamente no se terminó? Hay infinidad de obras así en mi país, pero me puse a buscar la más antigua no terminada y me fui, por supuesto, ahí al sótano del Congreso
acabé con unas alergias maravillosas por la cantidad de humedad y hongos del papel, pero encontré el documento. Y te vas a sorprender. ¿Qué decía este documento? En agradecimiento al pueblo de Huamanga y su aporte en la lucha de la independencia, hágase, destínese los recursos y hágase la irrigación del río Cachi. Estoy hablando del año 2000, 2001. Hágase la irrigación del río Cachi que, digamos, contribuiría a mejorar las zonas de cultivo en las alrededores de Huamanga. ¿Quién firmaba el documento? Simón Bolívar. ¿Qué te parece? Simón Bolívar había firmado esa aprobación de partida, ¿no es cierto? Que todavía no se había acabado. En el 2001 todavía no habíamos terminado una decisión del gobierno de Simón Bolívar del año 2024, 2000, perdón, del año que estoy diciendo, del año 1824, donde decía hágase la irrigación del río Cache, que no es una irrigación extraordinaria tipo Olmos, que nos tomó 2 siglos hacerla, ¿no? Entonces, yo dije, bueno, por lo menos acabemos esta, ¿no? No, empecemos por el principio, ¿no? Cojamos la más antigua, no terminada, y hagámosla, pues, ¿no? Bueno, creo que ya está terminada. No estoy seguro. Mira tú, deberíamos chequear. Ojalá alguna persona que nos esté escuchando nos haga saber si efectivamente ya se terminó o no la irrigación del río Cachi en Huamanga. Pero eso es uno de los problemas serísimos que tenemos, ¿no? Entonces, todos los años empieza el presupuesto y la carretera tal o cual que tenía una construcción, una distancia de 90 kilómetros, se quedó en el kilómetro 40 y de esto hace, qué sé yo, 40 años, y entonces no el presupuesto, se hacen 10 kilómetros más, ¿no? Y ahí se detiene la obra, porque no alcanzó más, porque como hay un reparto para que todas las obras más o menos tengan su partida y cada congresista pueda decirle a su electorado que él consiguió recursos, entonces es caótico, ¿no? Y además el desperdicio de recursos que tenemos en esa herramienta tan valiosa, tan importante, si la trabajásemos bien, sería otra cosa, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando me preguntaste qué opino del presupuesto, te digo, ahí hay que hacer un cambio total, pero para hacerlo adecuadamente, tienes que partir de algo previo, que es, hay que reestructurar el aparato del Estado, porque si no reestructuramos el aparato del Estado, vamos a seguir cometiendo todos los vicios que algunos de los cuales te he mencionado en esta primera parte de la conversación, ¿no? Muy bien, sí, pues esa es una, no diríamos una tarea pendiente, es una necesidad, pero nadie se atreve a hacer la reforma del Estado, pues hay duplicación, triplicación de instituciones, etcétera, etcétera. Pero de lo que hablabas, mira, me hizo recordar la visita que hice a la Plaza de Armas de Santiago de Chuco. Voy a ver si lo tengo acá para mostrarte. Vamos a ver. Voy a mostrarte la pantalla aquí. Esta es la Plaza de Armas de Huamanga, ¿no? Ajá, claro, ahí está, Muy ahí la estoy bonita, viendo. muy bonita, está Sí. con tejas, etcétera. Ajá. Pero el tema es que en alguna oportunidad fui a Santiago de Chuco, Ese es en La Libertad. claro. Entonces te voy a mostrar, aquí te voy a mostrar la plaza. Sigue apareciendo Huamanga, ¿ah? Sí, 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 sí. Acá está. Santiago Entonces, del Tuco. Ujú. ¿qué es lo que me sorprendió? Es que había, pues estoy hablando de hace 20 años, Ajá, ya.
Las casitas pues eran efectivamente de tejas y de Ajá. repente surge este tremendo edificio que está acá con un Ujú. puñal, ¿no? Que rompía con toda la, digamos, Claro. aspecto, o sea, una cosa totalmente extraña. Y además ahora, como tú ves, se les ha dado por poner tejas, ya no, digo, calaminas, Sí, todo que se ve calaminas. espantoso. Y entonces ese asunto, acá una bonita, un local acá oficial, calaminas. Pero calamina de, sí, de metal oxidable, ¿no? Rápidamente. Entonces Sí, cuando claro. ingresé a uno de esos sitios, llovía y era una bulla pues tremenda el agua que caía sobre las calaminas. Y después me hicieron saber el precio de este tipo de edificios era como 3 o 4 veces de lo que cuesta uno igual en Trujillo. O sea que, y eso se Mm. debe a que llevan, le llaman material noble, llevan todos los materiales para construir desde Trujillo, los ladrillos, etcétera, etcétera. ¿A qué se debe ese asunto? No, no me explicaba, pero ahora tú me estás señalando que de repente hay algo escondido por ahí, ¿no? Y eso Que que no me has contado lo que estaba en la pila del centro de la plaza de Santiago de Chuco. Yo te puedo contar que, por ejemplo, en la de Urubamba hay un monumento al choclo, importantísimo, ¿te das cuenta? O sea, yo sé que en el Valle bueno, Sagrado el choclo en es Celendín hay el maíz un gigante, monumento, ¿no? en Celendín hay un monumento al sombrero, bueno, el sombrero, pues. Sí, En fin, claro. hay un tema que hay gente que si dice que si nos ponemos a hablar de esto somos traidores a la patria. ¿Por Me re- qué? Porque este asunto de los aviones, eh, que cuesta no sé cuántos miles de millones de dólares, Ah, la compra de estos aviones de combate. así es, como 3.500 millones de dólares, así, Así eh, es. uno da la impresión que estuviésemos a puerta de una confrontación con nuestros vecinos. Mira, yo no tengo gran preocupación cuando un país compra armas, porque normalmente la compra de armas es una especie de mecanismo de defensa. Mi preocupación es cuando se dice, por ejemplo, que si uno pregunta qué tipo de armas, a quién le voy a comprar y a qué precio, que inmediatamente aparezca alguien y te diga que hacer esas preguntas es traición a la patria, porque traición a la patria es esconder lo que se está haciendo, porque entonces me está diciendo a mí que ahí hay algo turbio, ¿no? Porque un país no tiene por qué esconder que está protegiendo sus fronteras, que está protegiendo su territorio, adquiriendo armamento de la mejor calidad y al mejor precio. Y eso lo aplaudiríamos todos. Yo no creo que haya nadie que pueda cuestionar esto. O quizás de repente alguien dice, bueno, pero sería mejor, en lugar de comprar armas, hacer más hospitales. Sí, probablemente, pero entonces que debió haber dicho que en lugar de hacer ese desastre que es la refinería de Talara, en lugar de gastar 3.500 millones en aviones para una moderna, digamos, fuerza aérea, gastamos más del doble en la refinería de Talara, que ha sido un hueco importante, ¿no? Entonces, los temas del presupuesto son, sí, son temas donde todos deben participar, todos los que se sientan con derecho, y esos son todos los peruanos. Y todo el mundo tiene derecho a decir, a ver, un momentito, ¿en qué se está gastando el dinero? ¿Y por qué la prioridad es A, B o C? Eso es muy fácil de discutir y de aclarar. Y si hubiese personas que en su sano juicio están señalando debemos hacer más escuelas, debemos hacer más hospitales y debemos tener, digamos, armamento de defensa con un buen manejo del presupuesto, te juro que alcanzaría para eso y más. El tema está en que tenemos que hacer las cosas bien. Y Ok, para pero comenzar a hacerlas, ¿sí? una primera cosa, pienso yo, es que hay que reestructurar el aparato del Estado, ¿no? Porque el Estado es una coladera de recursos
que se duplican funciones por todos lados. Yo te pregunto, ¿tú tienes ideas? Seguramente sí. ¿Cuánto gasta el Estado peruano en asesorías y consultorías externas? Es una cantidad descomunal de dinero, descomunal. Y yo me pregunto, ¿y acaso el personal, las personas, los técnicos que trabajan en el Estado no pueden hacer esas asesorías y esas consultorías? ¿O necesitamos, no, alimentar las billeteras de los amigos y de los colegas y de los correligionarios con este tipo de asesorías y consultorías? Ese es el problema, ¿no? Sí, Entonces, bueno, y salen documentos gigantescos ahí que exacto. prácticamente leí una vez un documento que decía, todo lo que se ha escrito en este, lo he escuchado en la opinión de la gente que habla en la televisión. O sea que parece que... Entonces Bueno, hay que ordenarnos, ¿no? Pero ¿cómo ordenarnos? O sea, pues reestructurando el aparato del Estado. Por ejemplo, ¿no? Yo soy de aquellos que piensa que en el Perú sería fundamental tener un Ministerio de Economía separado del Ministerio de Hacienda, porque el Ministerio de Hacienda es el que recauda y el Ministerio de Economía es el que desembolsa. Y no puede estar esas dos funciones tan importantes en manos de una sola persona. En todas las empresas eficientes del mundo, por un lado está el gerente de ventas que genera ingresos y por otro lado está el gerente, por otro lado está el gerente de finanzas, ¿no es cierto? Que es el que administra y destina recursos para satisfacer las necesidades de la empresa. El Estado es una empresa que hay que manejarla muy eficientemente para provecho y beneficio de todos los accionistas de ese Estado, que son los ciudadanos. Y entonces, lo primero que yo te diría es, ojo, yo separaría, yo separaría rápidamente esos dos ministerios como están separados en la mayor parte de los países del mundo. En el Perú tenemos un ministerio, bueno, ahora está bien alicaído, pero normalmente el poder del ministro de Economía y Finanzas en el Perú es absoluto con respecto a todos los demás ministros. Y eso digamos, hay que separar esas dos funciones. Y entonces necesitamos un ministerio de Hacienda, ¿no es cierto?, de recaudación y de cuidado del dinero y que tenga la capacidad de decir, hay tanto y ustedes vean en qué lo gasta. Y eso se lo pasa al ministro de Economía, que dice, cuento con esto, vamos a ver la mejor manera de gastarlo. ¿Se da cuenta? No cuento con más, porque el ministro de Hacienda nos ha dicho, esta es la recaudación, esto es lo que hay. Y claro. entonces empecemos a decir, bueno, queremos hacer desarrollo regional, que es fundamental. Y entonces deberíamos tener un Ministerio de Economía y Desarrollo Regional. Creo que es fundamental. No hay una entidad importante que coordine los recursos del Estado y del presupuesto en favor de las regiones, pero que no reparta el dinero alegremente en personas que no tienen ni la capacidad técnica ni la capacidad moral para usar esos recursos en favor de su región. Y entonces tiene que haber un equipo técnico que abastezca de conocimiento, de informes, de análisis, de evaluaciones de proyectos, etcétera, que apoye a cada una de las autoridades regionales, ¿no? Ahora, los ejemplos que se tienen en el siglo XX y XXI, por supuesto, es que los países que han salido y están bien ahora, le pusieron bastante plata a la ciencia, la tecnología, la innovación y la educación. El gran ejemplo es el gigantesco China, que en el año 78 Deng Xiaoping eh, votó esas cosas de la revolución cultural y asuntos y se puso a invertir en jóvenes que los enviaba por centenares de miles al extranjero para que se eduquen y luego los regresó y dijo, verán lo que es China cuando regresen nuestros alumnos y ahora están luchando, digamos, con Estados Unidos en esta competencia.
y a Israel, que ahora se defiende o ataca, eso ya es cuestión de cada uno, invierte como el 5% de su PBI en tecnología, en ciencia. Y nosotros acá en Perú somos el que menos invierte en la región. Digamos, incluso compramos más aviones de repente que los vecinos, pero gastamos menos en ciencia y tecnología. ¿No parece importante este tema? ¿A ti te parece que debería haber un ¿No? cambio en ello? Yo pienso que evidentemente es importantísimo el tema de todo lo que es innovación, el tema de todo lo que es emprendimiento innovador y el usar de la mejor manera las armas tecnológicas y el conocimiento que están disponibles, por supuesto. Y eso en otras partes del mundo, ¿no es cierto?, tienen su manera de promoverlo. ¿Y cómo se promueve en los países más avanzados en esos terrenos? Bueno, se establecen mecanismos de promoción. ¿Cómo es? Aquí, señores, hay un concurso, ¿no? Hay un fondo para el que me traiga las mejores propuestas tecnológicas para mejorar, eh, voy a decir una barbaridad, ¿ya? Imagínate, el Perú es hoy día un principal importante productor en la región. Ecuador nos gana, pero de la crianza de langostinos. Perfecto. ¿Cómo se puede mejorar aún más esa crianza de langostinos para tener volúmenes mejores, calidad mejor, envases mejores y llegar a más mercados? Fantástico. Pero al costado, el Perú tiene un producto maravilloso. Se llaman los camarones, que es este langostino que se adaptó al agua dulce, que trepó por nuestros ríos de la costa y que ahora habita, ¿no es cierto?, en algunos ríos que todavía no hemos terminado de destruir y de contaminar. Ese El animalito, río Cañete, por ejemplo. por ejemplo, ¿no es cierto? Ese animalito maravilloso que podríamos ofrecérselo al mundo con una particularidad extraordinaria. ¿Cómo? Claro, porque tiene una calidad superior al langostino. Y te lo dice cualquier restaurante en el Perú. Una cosa es un chupe de camarones y otra cosa es un chupe de langostinos. Son dos Bueno, mundos, ¿no? te voy a contar, antes de pasar a una pregunta de alguien que nos está siguiendo, Jumper, una, Ajá. dijera una rápidamente una anécdota. Uno de los estudios que estoy interesado en hacer son los recursos hídricos que pues están en el subsuelo y llegan a la costa. Y un lugar donde estudiaba era la Costa Verde. Tú sabes que ahí hay especie de puquios de agua que bajan por el... Chorrillos, chorrillos se llamaban. Claro, y hay todavía pozos allí de Algunos. Sí, puquios sí, claro de que agua sí. dulce. Y de repente yo veo ahí un camaroncito, o dos camaroncitos, y ¿de dónde salen estos camarones? No puede ser, imposible. Y, bueno, dije, ¿cómo ha llegado un camarón acá? Acá no hay ríos. Fui a la Universidad Cayetano Heredia buscando al experto en camarones y me dijeron, esos camarones vienen del fenómeno siguientes. Los camarones suben al río, ponen sus huevecillos en donde tienen que poner En las cabeceras, claro. la cabecera, luego bajan, de repente bajan al mar y los vientos eh, del mar, del océano, algunos llevan los huevecillos al norte, llegan a la altura de la Costa Verde, por ejemplo, y las olas, tac, lo hacen caer en en estos pocitos y crecen acá. Pues, o sea que imagínate esos huevitos, esos huevecillos han hecho un gran... Una gran travesía. Pero voy a lo siguiente, déjame terminar el punto de los camarones, ya que lo estamos mencionando. ¿Cómo es posible que en el Perú no exista un fondo especial para fomentar la crianza, el famoso hatchering, que es desde el inicio de la vida del camarón, ¿no es cierto? La fertilización de la señora camarón por el señor camarón y de ahí tener todo un sistema de crianza organizado de la mejor calidad para asombrar al mundo
que tenemos X ríos y X ríos artificiales, inclusive porque puedes crear varios ríos paralelos con un hábitat para controlar el agua que no entre, que no llegue contaminada, los desechos y demás, y tener todo un sector, una actividad productiva basada en un recurso natural que por esas cosas maravillosas que tú acabas de contar, tenemos ese recurso. Bueno, utilicémoslo de la mejor manera y ahí entra el concepto tuyo de innovación, de ciencia y tecnología. Desarrollemos hatchery, ¿no? Reproducción de camarones, como se tiene de langostinos, como se tiene de truchas, como se tiene de salmones. Pero eso lo tiene que fomentar el Estado peruano creando fondos para que privados, científicos, académicos, universidades digan, oye, hay un programa para los próximos 5 años con estos recursos, metámonos a hacer esta investigación. Lo que se ha hecho, por ejemplo, con algo que a mí me parece fabuloso, que es que gente del sector privado, con sus recursos, han estudiado a fondo la, digamos, el comportamiento vegetativo del paiche y hoy día tenemos dos o tres criaderos de paiche. Ya no estamos exterminando el paiche amazónico, sino que lo estamos llevando a una reproducción ordenada y estamos comenzando a exportar este maravilloso pescado de la Amazonía peruana y hay restaurantes en el mundo que pagan lo que sea por tener y poder ofrecer a sus consumidores paiche de cría, no de depredación del río, con un recurso que es delicioso. Esas cosas son no pues para ir a la luna con ciencia y tecnología, pero sí para mandar a la luna a los comensales del mundo con la riqueza de nuestros productos, ¿te das cuenta? Claro, pero creo que parece necesario pensar mucho y ese es uno de los problemas que nos da pereza de hacer cosas de largo plazo, mediano plazo. Queremos algo en el instante, ¿no? Corto plazo. Bueno, aquí hay algunas preguntas. Voy a sacar las Las palabras. más maleras, pues, lanza las más maleras, las más duras. No las que nos aplaudan, sino las que nos critiquen. Bueno, Claro, porque eso fomenta la creatividad y el diálogo. el malcriado de Jumper que está muy molesto porque el Congreso está disponiendo presupuestos a su antojo que está contra la Constitución. Dice, eliminemos el Congreso, lo que dice. El chongreso, ya, ok, Y después dice, implantemos una democracia directa. ya. Después hay otro señor que dice, confío en que el próximo año pueda, bueno, dice, pueda pasarse Guido Penano a la Facultad de Ingeniería, de Economía, Estadística y de Ciencias Sociales. No creo que vaya hacia la UNI, ¿eh? No, pues, no, pues, poco como. Si me invitan, por lo menos voy a conversar con A el ver. mayor gusto, te confieso. No Y se olvide que tú después, me presentas como profesor, como egresado de la Universidad del Pacífico, lo cual es un orgullo porque soy de esa universidad. Pero también soy sanmarquino, por si acaso. además, ¿ya? Bueno, y Miguel Ángel Ortega, un saludo por compartir los conocimientos de Guido y que tengan un buen año Muchísimas 2025. gracias. Ok, entonces, justamente el Congreso, algo que es anticonstitucional, yo aprendí hace mucho tiempo que el Congreso no debía dar leyes que significan gasto para el Estado. Y han dado varias leyes que en ese sentido. Y allí justamente tu alumno Julio Velarde se molestó por eso, como Tiene razón, él tiene es razón, diplomático, lo dijo en tonos suaves, pero pero tiene mucha realmente es razón. una barbaridad, ¿no? En eso estoy totalmente de acuerdo con Julio. Tú mencionas que ha sido mi alumno y es el mejor caso en que el alumno supera al maestro, ¿no? El tema, el tema es el siguiente, o sea, hay mucha gente que le molesta el Congreso
pero el Congreso tiene una función, ¿no? Que es lo que llaman los gringos el balance y el counterbalance, el balance y el contrabalance del poder. Nosotros, si eliminásemos el Congreso, cosa que jamás deberíamos hacer, le entregaríamos todo el poder a unos pocos, muy pocos, que serían el presidente y sus ministros, que además los nombra él. Y entonces estaríamos cayendo en un autoritarismo donde, vamos a ponerlo de una manera muy clara, ¿ya? Hay mucha gente que prefiere las dictaduras a las democracias porque en las democracias los congresos lo irritan. Ok, muy bien. Escuchemos un puntito que voy a proponer. Se supone que si las dictaduras fuesen buenas, tendríamos que buscar en América, por ejemplo, los países que más tiempo han estado sometidos a una dictadura. ¿Y cuál es ese país? Haití. El primero, el país que tiene el récord de años sometidos a dictaduras es Haití, el más atrasado de todos de lo de América Latina. El segundo con más dictaduras, Nicaragua. Y mira su nivel de atraso. Y entonces, con los Somoza, y ahora peor todavía que los Somoza, yo nunca pensé que un país podía tener algo peor que los Somoza. Sí, Ortega. ¿Correcto? Entonces, tienes una situación dramática. Ahora, ponte en el otro lado. Digamos, ¿qué continente del planeta Tierra es el que ha estado sometido más tiempo a dictaduras? África. Y no es precisamente el continente más desarrollado, más avanzado, ¿correcto? Entonces, cuidado con este entusiasmo que es una especie de reacción al odio, al fastidio que nos dan los congresistas. Sí, a mí también me alteran sus conductas, pero por ejemplo, algo que tú acabas de leer de alguna persona ahí, que el Congreso ha transgredido una norma constitucional y ha dado origen él a más gasto, lo cual está prohibido. Pero espérate un ratito. Más grave para mí es que el Tribunal Constitucional autorizó que eso era correcto. Eso es más grave todavía. Bueno, pero se Porque, sabe pues porque que el se Congreso ha supone, elegido un TC que le va a servir para sus fines. pero te das cuenta, entonces, cuando decíamos al principio de esta conversación que es importantísimo reformar el aparato del Estado en nuestro país, aparecen estas cosas que tienen que corregirse, ¿no? Definitivamente. Ahora, la otra cosa también, que es muy importante, que creo yo, mira, me van a poder decir lo que quieran, pero para mí es una buena decisión que en el Perú tengamos dos cámaras de senadores y diputados. Eso a mí me parece positivo, porque entonces las barbaridades que puede propiciar una Cámara de Diputados, nos queda la esperanza que sea corregida por una Cámara de Senadores. Cuando tienes ya dos instituciones actuando en paralelo, le queda la esperanza a un país como el mío de que unos sean menos irresponsables que los otros. Mira lo que te digo a decir. Muy bien, pero estimado Guido, el problema es pues que nuestro nivel educativo, lo que hemos sufrido estos, qué sé yo, medio siglo más o menos, hace que no haya una masa crítica de gestores, de intelectuales bien formados, y nuestro Congreso es un reflejo de eso. El nivel educativo del Perú se refleja en ese Congreso y hacen cualquier cosa, me parece, ¿no? Mira, Y yo tú le estoy de pones, acuerdo, además yo estoy de acuerdo. le pones además senadores, es como que se están creando universidades cuando no se tiene suficiente profesor Estoy respetable. totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo contigo. Sin embargo, permíteme una tingencia. Todos hablamos mal del Congreso, a todos nos molestan sus decisiones equivocadas, pero ¿acaso los ejecutivos, los gobiernos, los presidentes de nuestro país pueden distinguirse y de alguna manera diferenciarse de esa masa de ineptos que están en el Congreso? No, no.
La elección, un pueblo que no tiene una educación, digamos, para el espíritu crítico, que tiene pereza de pensar, que está con la televisión basura, etcétera. ¿Es Un poco, manipulado? ¿Puedes decir eso? entonces, claro, entonces, ¿cómo podemos pensar que estamos eligiendo a las buenas personas cuando no hay análisis? Sí, digamos, lo que estás diciendo tú es algo que se dijo siempre en la historia sociopolítica de mi país, ¿no es cierto? De que nunca se No, educó a la a masa. donde yo voy es que creo que lo primero que tendría que hacerse para todos los fines es darle mayor importancia a la educación, una educación verdadera que forme espíritus críticos, innovadores, creativos, curiosos. Eso aparentemente no se va a hacer porque las remuneraciones que les pagan a los profesores no es para atraer a los mejores. Y Es eso se que sí, reproduce, se reproduce. sí, de acuerdo contigo, pero si tuviésemos un gobierno, para mí el problema mayor está en el Ejecutivo, no en el Congreso, imagínate. Para mí, uno de los mayores problemas de mi país, y te puedo decir de los últimos 50 o 70 años, nómbrame a alguien que para ti haya sido un buen presidente. ¿Tienes alguno? Muy bien, aquí vamos a leer algunas observaciones. Eh, Jamper dice, deberíamos los ciudadanos tener una plataforma para que también podamos proponer leyes en Pero lugar que... claro que está. La iniciativa está en en la ciudadanía. Lo que tiene que hacer es organizarse. Pero una plataforma pues electrónica para que sea fácil, no todo el proceso de, ¿no? Bueno, en fin, esa es su propuesta. No, pero Eh, está bien ¿Está que la bien? construya. Es facilísimo hoy día construir una plataforma, ¿no? Claro. Un, yo, por ejemplo, he tratado de construir una y ahí estamos, ¿no? Se llama Proponiendo en YouTube y todos son bienvenidos a opinar. Sí, sí. Bueno, acá dice, reconoce tus privilegios, dice, los peruanos del Perú tienen celulares, incluso están en una, bueno, no, no entiendo muy bien, estamos en una dictadura cívico-militar. Bueno, eso no, no está muy claro, pero No lo entendería, ¿no? no entendería. Bueno, ese es otro de los temas que te iba a preguntar para ir Dime. terminando ya un poco complicado. Es que uno tiene la impresión que el presupuesto se va al que tiene más poder, como los militares, las fuerzas policiales tienen el poder de mantener, defender al que está arriba, pues le dan todos las gollerías, tienen pensión vitalicia, tienen una serie de cosas, clubes, hospitales, etcétera. Y por ahora los mineros ilegales que tienen recontra fuerza, digamos, una fuerza muy poderosa, también le dan todo lo que quieren. O sea, da la impresión que hay que mostrar organización, fuerza, presión para obtener algo. Eso me parece que no está muy de acuerdo con una política que va en el beneficio de todos, ¿no? Porque si se dice, por ejemplo, que para vencer la delincuencia hay que poner más policías, más fuerza, más armas y se debilita la educación, la gente sin educación, sin trabajo, va a tener tendencia a a la delincuencia. O sea que habría que balancear ahí una especie de equilibrio. Bueno, yo estoy claro en eso, en el sentido de que la policía está haciendo un trabajo difícil, pero lo que pasa es que no tienen un buen norte, ¿no? Porque la policía necesita un buen, digamos, jefe y necesita un buen ministro del Interior y necesita un buen sistema de inteligencia. Porque tú dices ciencia y tecnología, y yo te digo, sí, pues aplicada también la ciencia y tecnología a la lucha contra el crimen, ¿no? O sea, sobre todo el crimen organizado, el crimen que sí usa ciencia y tecnología para hacer sus fechorías, ¿no? Y Dice entonces, que ellos claro, en tienen lugar, tienen mejor tecnología los delincuentes que la policía, dicen algunos. claro, pues, pero el Estado peruano acaba de emitir ayer, escúchame lo que te voy a decir, ¿eh? Ayer ha salido un dispositivo por ahí que le autorizan al Banco de la Nación
Banco de la Nación, emitir 800 bonos, o sea, deuda, por 800 millones de dólares para cubrir los aportes que el Estado peruano hizo a Petroperú. ¿Qué te parece? Ajá. Y eso pasaba así, suavecito, escondido. ¿Y dónde está eso que tú decías, el gran poder de Petroperú? Yo me pregunto, una de las entidades que más dinero se ha llevado en el año 2024. ¿Quiénes son los poderosos detrás de Petroperú? Porque en otra época hubiéramos dicho, ¿no? La International Petroleum Company o la Standard Oil o los extranjeros. No, 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 no. Acá no hay extranjeros, acá no hay nada. Pero acá hay un problema de que Petroperú nos cuesta más o menos 1.500 millones de dólares al año mínimo. ¿Qué te pareció? Y eso es un problema del Ejecutivo, ¿o Bueno, no? el Petro Perú pues tiene su, digamos, su una especie de propiedad del Estado, pero aquí estamos hablando, no sé qué fuerza tendrá, pero en este caso que te Debe digo, tener alguna, ¿no? alguna, sí, Para pero llevarse esa cantidad de dinero, sí, lo que sí, yo francamente, yo trabajé, casi trabajé en Petro Perú, gané el concurso para trabajar, pero entre hacer física nuclear en París y trabajar en física haciendo busca de petróleo, me fui para allá, pero mis colegas que se quedaron, algunos llegaron a tener cargos gerenciales y se jubilaron muy jóvenes y hasta ahora siguen ganando su sueldo de gerente. ¿qué te parece? ¿Ah? Por Entonces, eso hace un momento, cuando empezábamos a hablar, te decía, el presupuesto tenemos que revisarlo de pe a pa, ¿no? Y analizar todas esas yo barbaridades le que tú encuentro nos a vienes mis enseñando. colegas, le encuentro en el avión, eh, yo tengo que trabajar para sobrevivir, pero ellos están felices viajando porque tienen un sueldo de gerente a vida. Caray. Bueno, ¿Qué te eh, parece? yo escribí en algún momento, es una de las razones por qué Petro Perú tiene problemas, ¿no? Y, y ni qué hablar de la meritocracia. Me acuerdo que cuando yo enseñé a una persona matemáticas y francamente no, le dije, no, aquí no tienes futuro, tienes que cambiarte de carrera. Y cuando gané el concurso a Petro Perú, fui a ver y él ya trabajaba adentro. Le digo, ¿pero qué es eso? ¿Qué, por qué este? Y lo que pasa es que era sobrino de los mandamases. Bueno, bueno, pues por eso regresamos al punto base, ¿no? Tenemos que sentarnos políticamente a reordenar el aparato del Estado y el gasto público. Son dos cosas fundamentales que tenemos que hacer. Muy bien, estamos totalmente de acuerdo. Eso, todos creo estamos con esta idea de cambiar el Estado. Es una cosa muy complicada porque reformar el Estado para optimizar lo que tú señalas, Exacto, gasto de los recursos que son pocos, pero que en este momento, sin exagerar demasiado, la mitad del presupuesto se malgasta sin ningún de- fin positivo. desperdicia. Y eso porque el Estado está obsoleto, se necesita pues una verdadera revolución administrativa con gente que sabe de gestión, con los conocimientos modernos que están al alcance de todos. Te agradezco mucho, Guido, por estar con nosotros y seguiremos en contacto. Un placer para mí. La próxima vez me vas a acompañar para opinar de lo que está haciendo Milei con Elon Musk. Van a hacer, van a reactores nucleares en la Patagonia para dar energía a los computadores con inteligencia artificial. Y aparentemente no va a salir ni un centavo del presupuesto argentino porque se sospecha que va a usar Elon Musk solamente el territorio argentino para poner con su plata, sus máquinas, su inteligencia artificial. Pero bueno, eso lo veremos en la próxima oportunidad. Muchas gracias, ¿Cómo Guido. no? Con mucho gusto. Muchos saludos y buen año para todos. Amigos, con nosotros será hasta el encuentro científico internacional que comienza el 2 de enero. Chao, chao. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.